Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. No sé si siempre alcanzamos a comprender el Salmo de David cuando él dice, porque para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. La verdad de esa palabra debería inundar nuestras vidas de gratitud. Amén. Es que su misericordia es grande. Recordaba un pastor, y este pastor decía que hay una diferencia entre misericordia y gracia. Y ambas van de la mano. Porque misericordia es no darnos aquello que merecemos. ¿Merecíamos la muerte? Dios no nos dio muerte. Porque la paga del pecado era la muerte, la paga del pecado es miseria, la puerta de la enfermedad es el pecado. Pero dice la palabra que sus misericordias son eternas, son grandes, que se renuevan de día en día. Aleluya. Cada mañana Dios renueva su misericordia para contigo y para conmigo. No importa el estado en el que tú terminaste el día anterior, tal vez el día anterior tú lo terminaste sintiéndote completamente santo, completamente puro, en comunión con Dios. Y dices, tal vez hoy comienzo el día y ya, pero he empezado bien y voy a terminar bien, y te sientes en una condición de justificación y santidad que no está ligada a la bendición de Dios y a la bondad de Dios, sino a tu naturaleza, y piensas que es suficiente y dices, ya hoy no necesito, Dios, tus misericordias. Me alcanzan, me quedó sobrando del día de ayer tu misericordia. Porque sabes, si hay algo que tenemos que tener certeza es que cada día nosotros debemos rendirnos delante de Dios, humillarnos delante de su presencia y arrepentirnos. Y tú vas a decir, pero yo no creo que hoy haya pecado. Yo no creo que hoy haya hecho cosas que desagraden a Dios. Pero yo voy a decirte algo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y este pastor, cuando hablaba, él decía, el cristiano debe reconocer que hay una diferencia, porque Dios no solo nos da la gracia, Él renueva cada mañana sus misericordias para no darnos aquello que nosotros merecemos. Amén. ¿Sabes? Decía David, en iniquidad, en maldad mi madre me concibió, porque todos nacemos bajo una naturaleza caída hasta la redención de nuestro Señor Jesucristo por su sangre preciosa. Así que necesitamos la renovación de sus misericordias cada mañana. Cada mañana hay una iniquidad, hay una tendencia al pecado, y cada mañana necesitamos su misericordia. Pero Él nos da también su gracia. Él nos concede todo aquello que nosotros no ganamos, que Él sí ganó. La miseria del hombre en el corazón de Dios, la miseria del ser humano en la cordia de Dios. Amén. Ahí el pastor nos abre el entendimiento. Misericordia, la miseria en el corazón de Dios, del hombre, la miseria del hombre que daña, que de alguna manera hiere el corazón de Dios, pero que también nos permite, por medio de su infinito amor, alcanzar la gracia. Y nosotros alcanzamos su gracia por medio de Cristo. Así que hoy te invito a abrir tu corazón para recibir la palabra de Dios. No palabra de hombre, las palabras de los hombres, ¿sabes?, no traen vida. Pedro había estado con muchos, había escuchado a muchos, él era un pescador, y en ese puerto probablemente había escuchado muchas palabras, no era un erudito, pero tampoco era un desconocedor de la ley. Pero cuando Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren dejarme?, él le dijo, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida.
Es que no se trata de cualquier palabra, no se trata de cualquier voz, se trata de la voz de Dios, se trata de la voz del Hijo de Dios, se trata del Espíritu Santo ministrando el corazón, ministrando la vida, renovando el espíritu de nuestro entendimiento, quebrantando los edificios que hemos construido con nuestras fuerzas y nuestros conocimientos y haciéndolos añicos y después tomándose el tiempo nuestro Dios de sacar los escombros para edificar nuevo. De eso se trata. Padre eterno, Rey de gloria, aquí delante de tu presencia un remanente busca tu palabra. Tú dijiste que inclináramos nuestros oídos a las razones de tu boca, porque tú eres el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Buscarte a ti, inclinar nuestro corazón para obedecer a tus palabras y guardarlas en nuestro corazón, Padre. Es lo que necesitamos. Una vida sin tu palabra es una vida sin dirección. Una vida sin tu espíritu, revelando tu palabra, es una vida en oscuridad. Es como la tierra al principio de los tiempos estaba desordenada y estaba vacía y estaba cubierta de tinieblas. Hasta que tú hablaste y diste la palabra. Así está nuestra vida sin tu palabra. Así es la vida de cualquier ser humano sin la revelación del verbo de Dios. Pero hoy llegamos delante de tu presencia. Aleluya. Y reconocemos, Padre, que cada acción que nosotros hacemos es el verbo de Dios en nosotros. Que si respiramos, el solo hecho, la sola acción de respirar es por tu gracia y tu misericordia. Amén. Es la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. Hoy estamos aquí delante de tu presencia. Necesitamos no solo ley, necesitamos la revelación de tu amor infinito a través de tus leyes y tus mandamientos, de tus ordenanzas. Necesitamos la vara y necesitamos el cayado. Necesitamos la cercanía al pastor, porque somos ovejas de tu prado. Y puede que las ovejas a veces se salgan del rebaño y se alejen y se distancien, pero aún así, Padre, la que está entre las espinas clama por el pastor que puede rescatarla. Amén. Nosotros necesitamos tus palabras, Aleluya. porque tus palabras, Padre, nos dan estructura. Tus palabras trazan el camino. Tus palabras son el cerco que nos guarda del enemigo. Es tu palabra la espada que nos defiende, pero también es la que nos poda. Es tu palabra. ¿A dónde iremos si no solo a ti? Quieras tú hoy usar tu palabra, Padre, ministrar nuestras vidas. Sea cada uno de los que hoy estamos aquí como el árbol que debe ser podado, el árbol que debe ser fertilizado. Y sean tus palabras remansos a nuestra vida, remanso para las heridas. En el nombre de Jesús. Usa esta sierva, Padre, hoy me pongo en tus manos. Ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Sabe, yo amo a Dios. Amén. Y esta palabra siempre golpea mi vida porque tú puedes decir que yo amo a Dios y cuando Dios trabaja con el corazón, hay palabras que deja selladas en el corazón. Él conoce las formas en que nosotros nos inclinamos al pecado. Así que Él deja palabras específicas en nuestro corazón selladas como con fuego. Y esas son las que arden. Tú te das cuenta cuando tú te has quemado con fuego que cada vez que te acercas al calor, aunque no sea fuerte, eso arde. Tú te quemas. Ya no estás expuesta al fuego, pero a donde tú te quemaste, hasta que eso no se regenera, tú le das calor y arde. Y sientes que quema y que hace daño. Y a veces Dios permite esas palabras en el corazón que queden con esa sensibilidad en nosotros. ¿Y sabes por qué? Para que arda. Cuando estamos a punto de caer, la palabra viene y arde. Arde para que tú sepas que eso es una herida que ha sido cicatriz, pero que si tú sigues exponiéndote, eso se puede volver a abrir y puede generar un daño peor. Y tal vez tú no entiendes por qué está ardiendo la palabra, pero la palabra está ardiendo porque te está marcando el camino por el cual no debes andar. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel fue expuesto 40 años en el desierto, no por deseo de Dios, sino por la dureza de su corazón, Dios les enseñó el bien
y el mal. Les enseñó a discernir. Porque ellos consideraban que lo bueno era la esclavitud de Egipto y la libertad no era buena. Y así es el hombre que no conoce a Cristo. Entiende que lo que el mundo le da es bueno, es saludable, que lo que el mundo le da es alegría y es gozo porque no conoce a Cristo. Y cuando conoce a Cristo y su corazón es cautivado por Cristo, cuando su corazón es cautivado por el amor de Dios, por la amistad del Espíritu Santo, esa persona entiende que lo que el mundo le ofreció era cautividad. Pero tiene que pasar el proceso de conocer qué es el bien y qué es el mal. Y nosotros a veces creemos que ya discernimos bien y mal. Y queremos caminar el camino y le decimos a Dios, ya no necesito que me lleves de la mano para cruzar la calle, porque yo ya sé cruzar la calle. Y sabes, creo que ese es el peor error que tiene un hijo de Dios. Pensar que está listo para cruzar la calle sin la mano de papá. Yo voy a decirte algo, no hay un solo momento en tu vida ni en mi vida que realmente estemos en las condiciones de cruzar la calle sin la mano de papá. Cuando tú te sientas en esa condición, tú tienes que saber algo, hay una alerta más que roja que está marcándote que estás a punto de caer. Sin mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Yo soy la vid. Todos tus frutos de éxito, todos tus frutos de altura, todos tus frutos reconocibles no provienen de ti, tú solo eres la rama. La vid soy yo, decía Jesús. ¿Sabes qué es lo hermoso de que Él sea la vid? Que mientras tú estés unido y unida a la vid va a producir fruto. ¿Y sabes por qué? Porque es la vid la que se encarga de enviar la savia que produce el fruto. Tú crees que eres una rama que está cargando frutos grandes, pero tú eres solo una rama. Si no estuvieras unida a la vid, tú no darías fruto. No había nada virtuoso en ti. Y yo estoy aquí para decirte y para decirme que la misericordia de Dios ha sido tan grande para con nosotros que cuando nos hemos distanciado pensando que los frutos los dábamos nosotros, cuando pensamos que no necesitamos la mano de Dios, que no necesitamos en este día orar o que no necesitamos ya leer la Biblia porque ya la leímos de tapa a tapa y pensamos que ya le sacamos todo el jugo, entonces en ese momento es cuando nos damos cuenta que el corazón empezó a enfriarse. Y es un frío que no importa cuánto tú te abrigues, no lo va a quitar nadie. Es un vacío porque tú comienzas a caminar hacia atrás, no vas hacia adelante, no existen las personas que se estancan, porque hay una dimensión que sigue avanzando. Lo que existe es que tú estás retrocediendo, lo que estaba lleno comienza a vaciarse, lo que estaba ordenado se desordena y lo que estaba en luz comienza a estar en tinieblas. Tú no tienes que identificar todo esto en tu vida de una sola manera porque siempre es procesual. Empezará en un área, en el área donde tú crees que eres más fuerte, el enemigo va a utilizarla porque va a decir, esa área donde tú crees que ya venciste es el área donde yo voy a seguir atacando. Llegará el momento en que tú te descuidarás porque pensaste que ya habías establecido fortalezas en ese lugar y descuidaste el lugar, dejaste de poner al vigía, dejaste de poner al atalaya, lo descuidaste porque pensaste que ese era el imposible de que fuese atacado y por ahí se trepó el enemigo sutilmente, no te diste cuenta y ahí está y está coexistiendo contigo y en algún momento de toda esa transición dejaste de escuchar la voz del Espíritu Santo porque ya no solamente está el Espíritu Santo hablando a tu vida, sino está la voz del enemigo, que tú estás tan cerca de él que crees que es amigo. Y si a eso le agregas tu propia voz, ya la cosa se complica más. Y si a eso le sumas la voz del entorno, ya la cosa se complica muchísimo más. El que piensa, el que cree, el que entiende, el que percibe según sus experiencias y piensa que ya tiene el nivel para aconsejarte.
Y hace tanto tiempo que ignoraste al Espíritu Santo que el Espíritu Santo dejó de hablar. No dejó de hablar porque no tenga que decir, dejó de hablar porque tú dejaste de escuchar. Porque pusiste otras voces como más importantes. Pero el Espíritu Santo es fiel. Amén. Por eso está esa palabra que, como te decía, está quemando. Y sabes, Dios es tan fiel que la palabra sigue quemando. Tú puedes tratar de ignorar la voz, pero esa palabra que está sellada sigue quemando y seguirá quemando hasta el momento en el que tú llegues al remanso de Dios. Hasta que tú llegues a los brazos del Espíritu Santo. Hasta que tú entiendas que todas las voces que has escuchado, incluyendo la tuya misma, no son nada. Cuando la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no te exceptúa a ti o a mí. Si yo confío en mí mismo, tengo la certeza de la caída. No importa lo que tú pienses, importa lo que Dios diga. Si Él dijo que yo no puedo confiar en mí, es porque, ¿sabes? Es que yo no puedo confiar en mí. No confíes en lo que siente tu corazón. No confíes en los pensamientos que tú crees que son inamovibles. Porque los únicos pensamientos inamovibles son los de Jesús. Los únicos pensamientos inamovibles son los del Padre, que permanecen para siempre. Eso es lo único que permanece. Y yo quiero hablarte en la palabra de Dios de un tema que venía ministrando mi vida. ¿Sabes? Ya hemos hablado. Hace un tiempo yo prediqué en este púlpito de las generaciones. De cómo el mundo habla de generaciones, pero que en el cielo hay una sola generación. Y estudiando, yo había utilizado este versículo, este salmo que decía: tal es la generación de los que buscan a Dios. No son generaciones, es una generación. La generación de Dios es la generación de los hombres de fe. La generación de Dios es la de los valientes. Aquellos que tú puedes ir y se mencionan y dicen, aquellos que no tuvieron temor. Aquellos que se enfrentaron a los gigantes. Aquellos que caminaron como viendo al invisible. Aquellos que no vieron la promesa cumplida, pero aún así caminaron en pos de ella sabiendo que fiel era el que había prometido. Esa es la generación. La generación por la cual Jesús clamó estando en el Getsemaní cuando dijo: yo te pido por aquellos que van a creer por el testimonio de ellos. No habías venido a la existencia y Jesús ya estaba orando por ti. No habías venido a la existencia y Jesús ya estaba abogando por ti delante del Padre. Por ellos te pido. Por ellos yo te pido. Por ellos yo te pido. Y cuando yo hablaba de las generaciones, hablaba de cómo el mundo concibe las generaciones y las estructura en función de diferentes etapas. Le otorga básicamente una identidad específica y genérica a cada generación. Porque eso es. Generación viene de gener, origen, y sion de acción. Es una generación que acciona de una manera y se comporta de una manera, y por eso se clasifica como la generación X, la generación Z. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos conformarnos a Cristo y no al hombre de este siglo. Así que no somos una generación de tiempos, somos una generación, una sola generación en la eternidad. Y había escuchado un pequeño podcast donde había un hombre que clasificaba y hablaba del Cronos y hablaba del Kairos. Y sabes,
Él decía, el hombre mide el tiempo de su edad en función de los años que ha vivido. Pero si midiera el tiempo de su edad en función de los momentos que ha disfrutado, de los momentos por los que ha pasado, tendría menos edad. El tiempo corre para nosotros cronológicamente, pero si nosotros decidiéramos medir el tiempo no en función solamente de los días, de los meses y de los años, sino en función de los tiempos, de las oportunidades, de los acontecimientos, de las ocasiones, nuestro tiempo se reduciría. Porque pasas momentos que son muy alegres, duran menos tiempo, cronológicamente, pero marcan tu vida por años. El nacimiento de un niño, horas, pero marca la vida de una mujer, marca la vida de un hombre, un momento. Y yo me quedé pensando en esto. Y sabes, dice la palabra en Eclesiastés, y puedes ir conmigo, quiero que vayas conmigo a Eclesiastés. En Eclesiastés, en el capítulo 3, tú vas a ver que habla de todo tiene su tiempo. Y hemos estado hablando del tiempo, porque hemos predicado de que la venida de Cristo está cerca. Amén. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Las bodas del Cordero se han acercado. Y Él está vistiendo de lino fino, limpio y resplandeciente a su novia. Aunque alguien pueda llegar a pensar en algún punto, ¿quién va a vestirse de blanco en este tiempo? ¿Quién quiere las bodas? Pero la iglesia, la esposa del Cordero, espera las bodas. Amén. Y se prepara para las bodas. Y el Espíritu Santo, el fiel amigo, es el que está preparando a la esposa, para que cuando el esposo llegue a ver a su esposa, se encuentre con esa esposa vestida de lino fino, de lino limpio, lino resplandeciente, preparada para recibir al rey, porque toda la vestidura que carga por fuera es la investidura que tiene por dentro, porque así como resplandece por fuera es del aceite que tiene por dentro. Así está el Espíritu Santo hoy trabajando en ti y en mí. Así que comienza la palabra de Eclesiastés en el capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, dice que el hombre lo hizo eterno, porque lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero tú te vas a Génesis. Y cuando Caín ofrece su ofrenda, que Dios miró con aborrecimiento, dice la palabra, dice, andando el tiempo. O sea que hay algún punto en la palabra en que no había tiempo, había eternidad. Estoy tratando de que tú puedas entender que antes de la caída del hombre, el tiempo no era, lo que era eterno. Estábamos en la eternidad. Pero dice la palabra de Dios en Génesis, cuando Caín ofrece su ofrenda, andando el tiempo. O sea que antes el tiempo no tenía inicio. Comenzó a andar. Y en el momento que comenzó a andar, comenzaron a correr los días, comenzaron a correr las horas, comenzaron a correr los espacios temporales que afectaban la vida del hombre. Y el cuerpo que antes era glorificado fue corrompido y entró bajo un régimen de muerte. Y el hombre sujeto a muerte por causa del pecado. Y es ahí donde comienza a correr el tiempo. Cuando la palabra dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, es porque en algún punto comenzó el tiempo. Con la caída del hombre el tiempo comenzó a andar. Y el tiempo se dividió a la lógica del hombre en diferentes
en diferentes categorías. Y el hombre estableció que el tiempo, o lo que llaman algunos el cronos, el tiempo cronológico, el tiempo lineal, era el tiempo en el que el hombre transcurría. Y si tú leyendo la Biblia te vas más profundo, dice que Dios no iba a contender con el hombre mucho tiempo más. Porque Él era Dios y el hombre era polvo. Así que el tiempo de duración de la vida del hombre iba a ser hasta los 70 y en los más robustos hasta 80. Pero aparece un Moisés que vive 120 años, un Josué que vive 120 años. Y tú preguntas, ¿por qué? ¿Por qué hubieron hombres que aún la ley de Jehová pudieron como traspasar? ¿Y sabes por qué? Porque el problema no está en que el hombre camine en el tiempo lineal, sino que camina en la eternidad de Jehová. Y el hombre divide su tiempo en el Cronos y en el Kairos y dice, hay momentos, hay oportunidades que le ocurren al hombre. Y Eclesiastés lo define claramente, dice, todo tiene su tiempo, y cuando habla de tiempo acá está hablando de Cronos. Todo tiene su tiempo, todo tiene una línea para seguir, pero después dice, tiempo de nacer. Y acá aparecen las ocasiones, acá acontecen las oportunidades. ¿Y esto sabe qué es? Acá entramos en el Cairo. Está el tiempo de nacer, el tiempo de morir, el tiempo de plantar, el tiempo de arrancar lo plantado. Y continúa hablando. Acá entran en juego dos tipos de tiempo que Dios está reconociendo después de que el tiempo comenzó con la caída del hombre. Dios dice, está el tiempo lineal y hay un tiempo de oportunidad. Hay un tiempo de acontecimiento, momentos que ocurren en la vida del hombre que no necesariamente son lineales, pero que determinan lo largo de su vida. Pero después hay otro tiempo. Hay otro tiempo que es el tiempo de Dios. Y sabes, usamos el término tiempo para referirnos al tiempo de Dios, pero en realidad Dios no tiene tiempo. Él es eterno. Amén. Cuando Abraham hizo el pacto y llamó a aquel lugar Berseba, cuando estableció el pozo para que los filisteos no lo tomaran y quedara la titularidad de ese pozo en él, él dijo, él puso Berseba, este es el pacto, y llamó en aquel lugar a Dios como el Dios eterno, el Olam. El Dios eterno. El Dios eterno. Porque cuando Él establece ese pacto, lo que Él estaba haciendo básicamente diciendo, este pacto que yo establezco es perpetuo por toda la eternidad. Y citaba a Dios como testigo, el Olam, perpetuamente, perpetuamente, perpetuamente. Si había una garantía, era la perpetuidad de Dios, era la eternidad de Dios. Y estoy siendo tal vez más epistemológica, pero permítame serlo. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito que entendamos esto. Olam es eternidad. El Olam significa el único y verdadero Dios eterno. Dios es de siempre y por siempre. Se presentó a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Eso les vas a decir. Me representarás a mí como yo soy el que soy. El del tiempo presente. Pero yo no tengo tiempo. Dice la palabra de Dios que Él habita en la eternidad. Él habita en la eternidad. Y yo quiero que tú entiendas esto conmigo.
si la vida del hombre transcurre en dos categorías de tiempo, entre el tiempo cronos y el tiempo kairos, y Dios no tiene tiempo y Él habita en la eternidad, pero dice su palabra que Él puso eternidad en el corazón de los hombres, en el mismo Eclesiastés, en el capítulo 13 del versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo quiero que tú entiendas algo. Dios puso eternidad en tu corazón y en mi corazón. Una eternidad que para los que no se acercan a Dios va a terminar siendo una eternidad de condenación, pero aquellos que están bajo la sangre de Cristo, limpios y purificados, la esposa que está esperando al Cordero, vestida de lino limpio, fino y resplandeciente, va a ser la que va a encontrarse justificada y santificada en Cristo Jesús para vida eterna. Por eso Jesús decía, el que come y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y acá hay algo importante que yo necesito que tú entiendas. Es que si bien la vida del hombre transcurre entre dos tiempos, Dios siempre puso eternidad en el corazón del hombre para que no habite solamente en el cronos y en el kairos, sino que habite en el olam, en el aión. Habita en la eternidad. Porque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Pero nosotros hemos sido creados para la eternidad. Cuando Dios nos diseñó en el principio, Él no creó seres mortales, Él creó seres eternos, a su imagen y a su semejanza. Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, levantó una generación por medio de su sangre, una generación que no era temporal a los tiempos del mundo, no era una generación del Cronos y del Cairo, era una generación del Olam. Era una generación en la eternidad. Por eso dice el que fue crucificado, el que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. En Cristo se levantó una generación eterna. Y el problema del cristiano hoy es que no logra diferenciar si está caminando en una vida que corre en el tiempo del mundo o si está caminando en una vida que corre en los tiempos de Dios, que corre en la eternidad de Dios. El hombre que camina en un tiempo lineal y en un tiempo momentáneo, todo esto le va a pasar. Va a haber momento de nacer, va a haber tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de plantar, y todo esto va a acontecer en la vida del hombre. Así Dios lo estableció. En el tiempo de la vida del hombre. En lo que alguna vez llamó Jacob delante del faraón mi peregrinación en esta tierra, entendiendo que pertenecía a una generación eterna. Y que ese tiempo, que ese crono, que ese cairo correspondía simplemente a una estación que no era eterna, en algo temporal. Por eso dice la palabra de Dios, que llegará el tiempo en que las cosas que son temporales dejarán de ser, y las cosas que son inamovibles, que son eternas, esas son las que Dios establecerá y será eternamente y para siempre. Es por eso que un Moisés pudo caminar creyendo en Dios, caminar delante de Faraón, caminar más allá de haber tenido sangre en sus manos, más allá de haber tenido temor, más allá de haber desobedecido, más allá de haber fallado, él pudo seguir y persistir. ¿Sabe por qué perseveró? Porque él no se sujetó al tiempo de los hombres, se sujetó a la eternidad de Dios. Pensaba yo mientras meditaba con el Espíritu Santo en una de las madrugadas que tal vez Enoch nunca se dio cuenta cuando empezó a caminar en la eternidad. Dice que él fue traspuesto, que él no vio muerte. ¿Y sabes por qué? Porque dice que él caminaba con Dios. Él caminaba con Dios.
Y esto a mí me llama la atención, ¿sabe? Porque yo decía, él caminaba con Dios. Y si él caminaba con Dios, él no se debe haber dado cuenta cuando comenzó a entrar en la eternidad. Para él no fue asombroso haber sido traspuesto porque él caminaba con Dios. Lo excelente en el cielo, lo perfecto y glorioso del cielo, no es el cielo en sí mismo, sino es la presencia de Dios. Es que es el trono de Dios, es que Él está allí. Todo lo demás, el mar de cristal, las calles de oro, no son significativas delante de la grandeza, la gloria, majestad y poder de nuestro Dios. Y él ya estaba caminando con Dios. ¿Sabe por qué? Vivió todos los años que vivió en la tierra. Porque él no estaba caminando en el tiempo. Él estaba caminando en la eternidad. Y yo necesito que tú entiendas esto. El cristiano que camina en el tiempo se sujeta al tiempo y muere en el tiempo. Se enferma en el tiempo, padece miseria en el tiempo. Pero el que camina en la eternidad de Dios, camina en la sanidad de Cristo, camina en las heridas que Él llevó en la cruz para tu sanidad y en esa victoria. Él camina en la victoria sobre la miseria, camina en la victoria sobre la pobreza, camina en la victoria sobre la depresión, camina en la victoria sobre la crisis financiera, camina en la victoria sobre la crisis matrimonial, camina en la victoria sobre el paso del tiempo. ¿Sabes por qué? Porque camina en la eternidad de su Dios. Los hombres que viven en la eternidad de Dios, sus cuerpos son sostenidos por la presencia de Dios. Y yo trato de que tú entiendas esto, porque muchas personas van a decir, de repente como que tú no aparentas la edad que tienes. Piensan que eres más chico y que por eso eres más... que ven como si tuvieras una madurez extrema, ¿sabes? Ellos creen que te ven de una edad y cuando te escuchan hablar dices, ¿por qué tú sabes tanto? Y no es que uno sabe tanto, es que uno no tiene la edad que ellos creen que uno tiene. Y una joven me preguntó y me dice, ¿tú qué comes? ¿Qué haces? Y yo le dije, lo que pasa es que tú tienes que entender que el tiempo se detiene en la eternidad. Y cuando tú entras en la presencia de Dios, el tiempo se detiene. La vida de Dios activa la eternidad que hay en tu corazón. Escucha, Él puso eternidad en tu corazón. ¿Y esa eternidad sabes cuándo se activa? Solamente se activa cuando tú entras en la eternidad de Dios. La rama no da fruto si no está vinculada a la vid. Y la vid la nutre para que dé fruto. Entonces, si Dios puso eternidad en nuestro corazón, y dice la palabra de Dios que Él dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Él estaba diciendo, si tú cuidas tu corazón y tú caminas en mi eternidad, lo que haya en ti se va a traspolar a todas las partes de tu cuerpo, a todos los entornos que tú tienes, porque lo que está en tu corazón mana vida. El cristiano no ha entendido el rol que cumple en la tierra, que no es solamente alguien que debe decir soy cristiano, sino que debe vivir una vida que dé vida. No somos personas simplemente que cargamos vida, nosotros proyectamos vida. El problema es que estamos desconectados de la vida. El problema es que no estamos caminando en la eternidad de Dios. Entonces la vida que Dios puso en nosotros, la eternidad que Él puso en nuestro corazón, no está manando. Y de repente tú quieres tratar de ayudar a alguien y quieres orar por ese alguien y quieres ayudarlo de todas las maneras posibles. Pero si tú no activaste la eternidad que Él puso en tu corazón, en su presencia, difícilmente podrás ayudar a alguien porque tú no te estás pudiendo ayudar a ti mismo.
El cristiano que ama al prójimo, el cristiano que ama y clama por el enemigo, no es el cristiano que camina en el tiempo de los hombres, es el que camina en la eternidad de Dios, el que entiende que Dios es justo, que Él es perfecto y que Él es bueno y que Él va a hacer justicia en todo cuanto haya acontecido en el tiempo de los hombres. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada que Dios no vaya a juzgar y que Él desconozca. Él lo sabe todo. Y mientras yo hablaba con el Espíritu Santo, Él me decía, la eternidad que Dios puso en tu corazón se activa en la eternidad de Él. Tú necesitas estar vinculada a su eternidad. Si tú estás más consciente del tiempo de los hombres, si tú estás más consciente de tu tiempo cronológico en la tierra, si tú estás más consciente de los buenos momentos que puedes pasar en la tierra, de con cuánta gente puedes compartir, si tú estás más presente en este tiempo, tú estás ausente en la eternidad de Dios. Y todo lo que Dios tiene para ti, tú no lo puedes ejecutar. Todo lo que Dios puede darte, no se va a manifestar. Porque la manifestación del poder de Dios en tu vida para sanidad, para éxito financiero, para crecimiento intelectual, todas esas bendiciones están unidas a su eternidad, están unidas a su esencia. Pero Él lo puso en nuestro corazón para que sea activado. Para que de nuestro corazón mane la vida. No hay manera de guardar el corazón. ¿Sabes por qué el cristiano hoy vive con ansiedad? Porque no puede descansar en la eternidad de Dios. Y hay una diferencia entre ser diligente a tener ansiedad. El diligente tiene dirección y es diligente en hacer algo que se le mandó. Pero el ansioso entra en confusión. El ansioso no sabe para dónde ir. El ansioso no sabe a qué atenerse. Y mientras más ansioso esté, más produce ansiedad en sí mismo y más se estresa. Y eso trae más enfermedad y trae más depresión. ¿Y sabes por qué? Porque no sabe dónde está. Y eso es lo que hace el tiempo de los hombres. El tiempo de los hombres hace que el hombre diga, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Hay que hacerlo ya y hay que hacerlo de esta manera. Es cuando estamos en el tiempo de los hombres, cuando llegamos delante de Dios y le decimos, tu promesa se está tardando. Es cuando estamos en el tiempo de los hombres que llegamos delante de Dios y le decimos, ¿hasta cuándo? ¿Dónde estás? Porque estamos caminando en el tiempo de los hombres que tiene plazo, que tiene culminación. Pero cuando entras en la eternidad de Dios, te encuentras a un Pablo que decía, estoy presente aquí con ustedes, no porque yo quiera estar presente, porque a ustedes les conviene, pero yo quisiera estar presente delante de Dios y ausente aquí en la tierra. Eso es ansiedad, eso es el afán. Marta, Marta, afanada y turbada estás. María escogió la parte que no le va a ser quitada. Marta, salte del tiempo, la eternidad está en casa. Marta, salte de lo temporal, entra en mi eternidad. Marta, deja que yo active en ti la eternidad que he puesto para que todo tu ser sea eternizado. Para que mi eternidad active en ti la salud que yo compré en la cruz del Calvario. Para que mi gozo, mi alegría llene tu vida. Para que dejes de caminar en inseguridad y en frustración. No hay nada peor para un hijo de Dios que comenzar a encuadrarse en los tiempos de los hombres.
Este es el tiempo en que tú tienes que tener hijos, este es el tiempo en el que te tienes que casar, este es el tiempo en el que tienes que tener un título, este es el tiempo en el que tú tienes que salir con tus amigos, este es el tiempo en el que tienes que lograr cosas y después de eso ya no hay más nada, ya no vas a poder hacer más nada. No, ¿sabes cuál es el problema? Que en el tiempo de los hombres eso es así, pero en el tiempo de Dios, Sara dio a luz, en el tiempo de Dios, una Ana dio a luz. El cristiano se ha encuadrado demasiado en el tiempo, de tal manera que ha dejado de esperar al Mesías, ha dejado de esperar al Cordero, ha dejado de decir Cristo ven, dice, y la iglesia dice ven, y la iglesia dice ven, la iglesia no está diciendo ven, ¿sabes por qué? Porque está más concentrado en el fin de los tiempos que en la eternidad del Cordero. Si la iglesia estuviera más concentrada en la eternidad, estaría preparando alabanza y adoración verdadera y genuina, porque cuando lleguemos a los cielos, no dice que vamos a estar allí lavando platos, no dice que vamos a estar allí predicando, ¿sabes qué dice que vamos a estar haciendo? Adorando, adorando, adorando. Si la iglesia estuviera perfeccionándose en la adoración, estaría encuadrándose en la eternidad de Dios. Todo lo demás, Dios lo hizo, pero no para que tú te limitaras a el tiempo de los hombres. Tú tienes que decidir si quieres activar esta eternidad de Dios en tu vida. Escucha, cuando tú activas la eternidad de Dios en tu vida, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. En nuestro corazón el espíritu es activada la eternidad de Dios. Y dice la palabra de Dios que un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Y si el espíritu es lo que a mi cuerpo le da vida, y Dios activa en mi espíritu la eternidad que Él puso, entonces mi cuerpo va a responder a la eternidad que Él puso. La enfermedad no puede permanecer en la sanidad de Cristo, porque yo estoy recibiendo eternamente su poderosa victoria sobre la enfermedad. De eso se trata. No buscamos a Dios porque nos da eterna juventud. Buscamos a Dios porque Él es, no nos da. Él es nuestra vida. Y nuestra vida está en Él, conservada en eternidad. No hay mejor manera de vivir una vida que conectado con la eternidad de Dios. Cuando tú te llenas de ansiedad, tú puedes correr y decir, me desconecté. Hoy el tiempo me está pasando factura y el tiempo te va a pasar factura. ¿Sabes? La gente que no conoce la eternidad de Dios dice, es que ya te llegó el tiempo, es por la edad que te pasa lo que te pasa. Pero entonces tú tienes tantos ejemplos en la palabra de Dios, de hombres que vivieron con completa salud. Dice que Moisés llegó a sus 120 años y ¿sabes? Él no tenía enfermedad. Él no llegó a lo último de sus tiempos porque estaba enfermo, ¿sabes? Simplemente le llegó la eternidad de Dios. Fue un cambio, alguien diría, es un cambio geográfico. Fue sacado de la tierra y puesto en los cielos. Pero aquel Moisés ya conocía la eternidad de Dios. Él tomó de la eternidad de Dios para que aquellas leyes que Dios estableció al tiempo de los hombres no repercutieran en su cuerpo. Un Caleb tenía 80 años con todo su vigor, toda su fuerza.
Ahora, si tú entiendes que tú tienes ya 60 años, si tú entiendes que ya tienes 70 años y que ya no hay espacio para intentarlo, que ya ese tiempo se terminó porque ese era un tiempo que estaba proyectado para que tú lo intentaras a tus 30, o lo intentaras a tus 25, o lo intentaras a tus 40, y tú estás diciendo es que este es el tiempo, tú te estás encuadrando mal. Tú tienes que salir de la perspectiva temporal de los hombres y comenzar a decir, yo no camino en este tiempo camina el hombre, este tiempo tiene límite, este tiempo tiene final, pero yo voy a caminar en el principio y el fin de la eternidad de Dios. Cristo, principio y fin, alfa y omega, el primero y el último. Y si mi Jesús es eterno, entonces mi eternidad está en Él, mi principio y mi final está en Él. Y si Él es eterno, entonces yo soy eterna. Y si yo soy eterna, el Espíritu que Dios puso en mí, que es eternidad, tiene que proyectarse a todo mi ser y tiene que emanar vida, no solo para mí, sino para los demás. Por eso Dios dijo, no es solamente lo que tú miras, no es solamente lo que tú oyes, es también lo que tú hablas. Del corazón habla la boca. Y si en mi espíritu y en mi corazón hay vida eterna, ¿qué es lo que saldrá de mis labios? ¿Qué se proyectará? ¿Qué se proyectará? Si nosotros los cristianos nos dedicáramos más tiempo a analizar las palabras que salen de nuestra boca, podríamos discernir en qué lugar estamos, si estamos en el tiempo de los hombres o estamos en la eternidad de Dios. Escucha, no existe el tiempo de Dios. Dios es eterno. Lo que existe es que dentro del tiempo de los hombres, Él estableció tiempo y ocasión. Un José caminó toda su vida en la eternidad de Dios. ¿Sabes por qué? Dice la palabra de Dios y lo vimos el domingo, que Dios estaba con José. ¿Quién estaba con José? La cárcel para José fue solamente un Cairo. Que sus hermanos lo vendieran para José fue solamente un Kairos. Pero nunca determinó y limitó su capacidad de. Porque el que había determinado propósito en la vida de José era Dios en su eternidad. Los años que pasó después de que fue vendido era solo un cronos. Y era solamente eso. Pero en los tiempos de Dios, un Jeremías profetiza: soy solo un niño. A donde yo te diga, tú irás, y lo que yo te diga que digas, tú dirás, pero soy solo un niño. En los tiempos de Dios, el niño no es tan niño. En los tiempos de Dios, un Josías era un rey. En los tiempos de Dios, porque Dios no se limita al tiempo de los hombres. En la eternidad de Dios hubo un David que venció a un gigante. Te falta edad, David. No tienes el cuerpo siquiera de un hombre adulto. ¿Te vas a enfrentar al gigante? En la eternidad de Dios, David derrotó al gigante y le cortó la cabeza. Necesito que tú entiendas. Necesito que entendamos que nuestras victorias, que nuestros propósitos, que los ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos, que los sueños que Él ha sembrado desde nuestra juventud en nosotros, no se pueden encuadrar en el tiempo de los hombres. Si tú lo haces así, tú no lograrás todo lo que Dios dijo de ti. Pero si tú entras en la eternidad de Dios, el cuerpo puede pasar los años, pero yo voy a decirte que el Espíritu que Dios puso eterno en ti
dará vida a tu cuerpo, hasta que cumpla todo lo que Dios dijo de ti. Yo siempre pensé que David había muerto joven. Pero cuando tú lees la muerte de David, la Biblia dice que murió lleno de días. Y yo dije, es extraño, porque que digan que Moisés murió lleno de días en 120 es mucho, pero él tenía 70, quedaba mucho por vivir. Pero en la eternidad de Dios era el tiempo lleno de días. ¿Y sabes por qué? Porque Él decidió no vivir en el tiempo de los hombres, así que vivió intensamente todo lo que en la eternidad de Dios estaba establecido para Él. Él dijo, todo lo que se escribió de mí, todo se ha cumplido sin faltar nada de ello. ¿Sabes qué? Ese hombre realmente vivió en la eternidad de Dios. Para los ojos de los hombres puede haber sido que Él murió joven, pero para la eternidad de Dios, Él cumplió todo cuanto se dijo y se escribió de Él. En la eternidad de Dios no dejó pasar nada. Todo lo que David tenía que hacer en esta tierra, para lo cual él nació, él vino y lo cumplió. ¿Y sabes por qué? Porque caminó en la eternidad de Dios. Un Juan el Bautista caminó en la eternidad de Dios. Y tú vas a decir, pero lo decapitaron y murió joven. Él cumplió todo cuanto él tenía que cumplir en esta tierra, el propósito por el cual él nació. Porque caminó en la eternidad de Dios. Quiero que entiendas que el tiempo Cronos y el tiempo Kairos no inciden, no limitan la eternidad de Dios. Y que todo lo que Dios preparó para ti, todo lo que Él ha puesto en tu corazón, todo aquello para lo cual Él te diseñó, no se encuentra encuadrado en el Kairos ni en el Cronos, se encuentra en la eternidad de Dios. Y en la eternidad de Dios, el tiempo que llegues a peregrinar en esta tierra, siempre es el óptimo, porque es el que se diseñó para ti. Es el que se diseñó para ti. Hoy vengo a decirte que hay cosas que tú has dejado porque estás caminando en el tiempo de los hombres. Pero Dios no te llamó a ser parte de la generación de los hombres. Él te llamó a una generación eterna, una que nació con Cristo y una que permanece eternamente y para siempre, una por la cual Él vendrá a esta tierra y bajo una boda la consagrará para siempre como su esposa. Esa es la generación de los que aman a Dios. Esa es la generación de los que le buscan. Una generación a través del tiempo. Tú no serás parte de la generación de los hombres. Tú eres la misma generación de Pablo. Eres la misma generación de Moisés. Eres la misma generación de Elías. Eres la misma generación de Eliseo. Es una generación pagada con sangre. Es una generación que se levantó a través de la sangre de Cristo. Una generación, la misma generación de Abraham, la misma generación de Isaac, la misma generación de Jacob. Es la misma generación, es la generación de los que aman y buscan a Dios, es la generación de los que se levantaron por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando su costado fue atravesado, dice que salió sangre y salió agua. ¿Sabes lo que sale cuando das a luz? Agua y sangre. Dios nos dio a luz, Cristo nos dio a luz, Él se preparó una esposa. Fuimos sacados de su costado. Así como la primera Eva fue sacada de su costado, del costado de Adán, la Iglesia Santa, la esposa del Cordero, fue sacada de su costado. ¿Sabes para qué? Para ser la generación de los que buscan y aman a Dios. Tal es la generación de los que aman a Dios, las que camina en la eternidad, porque Él habita en la eternidad.